Muy bien, muy buenos días a todos. Bienvenidos al estudio de Pepe Ávila, un espacio para estudiar las Escrituras. Y de una manera sencilla y sin una connotación religiosa, pues encontrar la verdad para aplicarla a nuestro diario vivir. Sean bienvenidos. Hoy vamos a ver dentro de esta sección del Sermón del Monte la ley del talión. La ley del talión. ¿Sí saben lo que es eso? No. Uno sí, otro no. Bueno, entonces vamos a considerar esta parte. Jesús habló de esto en esta parte del sermón. Mucha gente repite esto. De hecho, aún antes de Cristo, ya esto tenía más de 2000 años de existir. Es decir, no empezó con Cristo, de hecho ni siquiera empezó con la ley. Pero ahorita lo vamos a estudiar para entender cuál es el punto de esto, porque a veces pues no nos queda claro, leemos las cosas y luego no queda claro qué es el punto ahí, ¿verdad? O sea, así vamos a vivir, es decir, vamos a darle a los demás lo que hacen mal, así vamos a vivir. Sería imposible, imagínense cómo viviríamos entonces. Yo creo que ha sido mal entendido y por eso Jesús tomó esta parte para explicar. Y bueno, pues es lo que vamos a hacer en esta mañana. Bueno, antes de eso, ¿qué les dije? ¿Qué cita era? Vamos a leer Mateo 5, 38 al 42. Mateo 5, 38 al 42. Y dice así: ustedes han oído que se dijo, ojo por ojo y diente por diente. Esa es la ley, así decía. Pero yo les digo, no resistan al que es malo. Antes bien, a cualquiera que te abofetee en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Dice, y al que quiera ponerte pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y cualquiera que te obligue a ir 1 kilómetro, ve con él 2. Al que te pida, dale, y al que desee pedirte prestado, no le vuelvas la espalda. Así que aquí tenemos básicamente esta parte del Sermón del Monte, que fue lo que Jesús dijo con respecto a esta situación, ¿verdad? En la cual podemos estar todos, ¿verdad? Y ahorita vamos a ver estas cosas, qué tan importante es que Jesús tomó el tema y lo retomó para que pudiéramos entenderlo. Entonces, la ley del talión es como la ley de la reciprocidad, es decir, lo que tú me haces, entonces yo te hago, ¿verdad? Y bueno, como yo les decía, pues hay una balanza para que si me haces algo, te doy lo mismo, ¿verdad? Yo creo que se malentendió la situación, por lo menos, no sé con Hammurabi, pero sí con lo que Dios quería. No era exactamente esta parte simplemente de hacer esto y bueno, parece una cosa cruel, una cosa sangrienta. Claro que es cruel que una persona lastime a otra, ¿verdad? Y vamos a ver entonces qué es lo que encontramos. Por ejemplo, la ley del talión, es decir, esto que nosotros estamos considerando, que hallamos su primer esbozo en el Código de Hammurabi. Este soberano vivió entre el 2285 al 2242 antes de Cristo, o sea, para que tengan idea. Este fue su reinado, más bien su reinado, la fecha de su reinado. No es toda su vida, pero es la fecha de su reinado, de este soberano en Babilonia. Así que este Código de Hammurabi fue escrito ahí en Babilonia. Y básicamente decía eso mismo, que la
persona que haga un mal se le haga el mismo mal, ¿verdad? Entonces, si lastima una mano, pues le lastiman la mano, si mata a alguien, pues lo matan y punto, no se explica nada más. Así que por eso le llamamos una ley de reciprocidad. Lo que tú hagas, pues que te lo hagan también a ti. No es ese el espíritu que Jesús nos quería enseñar ahí, ¿verdad? Porque Dios no ha obrado así. Si Dios hubiera obrado así, pues entonces ni siquiera estaríamos aquí hoy, ¿verdad? Pero Él no ha obrado así. Él es misericordioso. Y a Él, si Él nos hubiera dado lo que es justo para nosotros, pues lo justo era matarnos. Simple y sencillamente. ¿Por qué? Pues porque le ofendimos, porque quebramos sus preceptos, porque lo hicimos a un lado, y lo justo sería que nos matara. Así que Él no hace lo justo. Él va mucho más allá de lo que es justo. Él hace misericordia, que es diferente. Entonces, nosotros a veces, pues, queremos que las cosas sean muy justas, ¿no? Pero también vamos a aprender algo a ese respecto. Ni siquiera a Jesús lo trataron justamente, ¿verdad? Y Él no dijo nada, no se quejó. Nosotros, pues de cualquier cosa, ya ven ustedes, pues nos quejamos, ¿verdad? Que porque si nos hacen esto, nos hacen lo otro, y de cualquier cosa, pues nosotros nos sentimos, pues cuando tocan nuestras situaciones, pues que deben de pagar, ¿no? Así que podemos estar pensando en esta reciprocidad. Así que si alguien lastimaba a alguien de alguna manera, pues debería de sufrir el mismo agravio. Y esta misma ley, el Código de Hammurabi, pasó a formar parte de las leyes del Antiguo Testamento y está ahí puesta. Ahora la vamos a ver aquí en Éxodo 21, 23 al 25. Ahí es donde encontramos esta parte, esta ley. Dice: pero si hubiera algún otro daño, entonces pondrás como castigo vida por vida, ojo por ojo, que es lo que la gente dice siempre, ¿no? Diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida, golpe por golpe. Así que aquí está, en esta ley, pues esta ley del talión, esta ley de reciprocidad. Y nos hace bien entenderlo porque este es su esbozo básico, ¿verdad? Pero ¿qué se pretendería con esto? Dios pretendería simplemente hacer esa parte. ¿Por qué lo tomó y se lo dejó? ¿Por qué aprovechó que ya existía esa ley y simplemente también se las anexó a las diferentes leyes que Dios les dio? Fue Dios el que se las dio, fue Dios el que se anexó esta ley. Como dije, parece una ley sangrienta y salvaje, pero créanme, su propósito era evitar la venganza. El propósito de esta ley en el Antiguo Testamento era limitar la venganza, que no cada quien tome la venganza por su propia mano, tomando en cuenta que en el tiempo en que se dieron las leyes, pues había muchas tribus y muchas cosas por ahí. Y si alguien, por ejemplo, no sé, alguien, vamos a decir, mataba a alguien de otra tribu, pues luego venían todos los de la tribu de allá, que venían a matar a todos los que a todos los que podían de acá. Conste, fue uno el que mató al de allá, pero se dejaban venir todos los de allá y mataban a quien encontraran. O sea que eso ya ni siquiera era justicia, porque estaban matando inocentes, porque en su furor se llevaban entre los pies a gente y a lo mejor al que había matado ni siquiera le hacían nada, porque cómo iban a saber exactamente quién era. Pero ellos llegaban y arrasaban parejo y mataban a medio mundo y ya con eso se sentían satisfechos. Bueno, esa era una venganza. La venganza siempre es mala. La venganza no es algo que Dios quiera que esté en nuestras vidas. No debe de existir en nuestras vidas, no debe tener ningún lugar en nuestras vidas, porque entonces
estaríamos haciendo lo que hacían antes, y fue la razón por la que esta ley se dio, ¿verdad? Así que, aunque parece de entrada que es una ley sangrienta y salvaje, pero el propósito en realidad por el que Dios la añadió era limitar la venganza, al establecer que solamente el responsable debería de ser castigado, no todos, solo el responsable. Además, también prevenía que su castigo, que el castigo que recibiera la persona no fuera mayor que la herida que infligió, porque también luego pues también se le pasa uno la mano, ¿verdad? Era en esa parte. Entonces tenía pues dos protecciones: una, proteger de la venganza, y otra, proteger al mismo culpable de que pagara estrictamente lo que debía, nada más, ¿verdad? Entonces, ya saben ustedes, nosotros queriendo hacer bien, pues acabamos haciendo mal, ¿verdad? Toda la gente pues critica, pues porque tienen boca o porque pueden hacerlo ahora con los tweets y todo ese rollo, ¿verdad? Critican todo, ¿no? Pero no tienen ni idea de qué están haciendo. Que si los muchachos fueron a destruir todo el centro, y luego que porque los policías los agarran, pues ¿cómo los van a agarrar? ¿A poco esos cuates responden porque le digan, a ver, joven, por favor, venga, usted, súbase a la patrulla? ¿Hacen que se sube? No se suben, hay que darse unos macanazos por todos lados, porque si no, no se suben. Entonces, y toda la gente se queja de, bueno, y todos los destrozos que hicieron. Todos esos destrozos, ¿ahora qué? Son culpables de eso. Bueno, el problema en una multitud es que, pues, ¿verdad? Agarras pareja, ¿verdad? Entonces dicen, no es que yo nomás andaba pasando, qué casualidad, ¿verdad? Lo mismo pasó con ese problema que sigue de los de Ayotzinapa, de esos cuates de allá, que siempre que oigo las noticias, siempre dicen que porque mataron a los dos muchachos, ¿no? ¿Sí o no? Siempre dicen, pobrecitos muchachos, es que las autoridades, es que los policías. Y yo siempre cuando veo eso digo, ¿y por qué no hablan de la gasolinera, del señor que se murió en la gasolinera, que quiso apagar la gasolinera y fue culpa de los muchachos? También deberían ser castigados ellos porque mataron a ese señor de la gasolinera, ¿vieron? Somos injustos, nada más lo que nosotros vemos, y lo que nosotros vemos es sumamente limitado, y entonces caemos en una injusticia peor de la que queremos componer, ¿vieron? Y entonces criticamos todo y decimos, yo no he visto a ninguna persona que le diga, por favor, joven, súbase a la patrulla y se suba conmigo. Sí, como no, señor policía, ahorita me sube. Hay que subir la fuerza, porque si no se deja. Entonces uno dice, bueno, pero ¿qué? Pues es que hay que considerar esas cosas, ¿sí o no? Y al considerarlas, aún así, no tenemos todos los elementos para hacer un juicio correcto. Ahora, esa es la razón por la que esta ley se metió aquí, aunque era una ley que ya existía, ¿verdad? Que no nació, vamos, con lo que Dios les dijo, sino que Dios se los anexó, ¿verdad? Pero Dios los anexó porque a él le parecía que estaba bien la ley, que era buena en esta parte. Entonces, protegía para que no pagaran inocentes por algo que cometió una persona que era responsable, y era el responsable, y también para que el responsable recibiera su castigo sin que fuera, pues, desmedido, vaya, ¿no? O sea, debería ser en proporción a lo que él infligió a la otra persona. Así que cuando vemos estas cosas, pues ya nos cae mejor el 20 de, entonces, ¿por qué Jesús tomó esta importancia de hablar de esto? Además, él dijo que se debía que no debía uno de reaccionar mal ante las cosas cuando alguien, cosa que es difícil, ¿no? Si alguien te hace algo, si alguien, pues no, o sea, ¿me entiendes? Es difícil. Sin embargo, Jesús dijo, yo espero que ustedes reaccionen así. Es decir, él lo puso más alto. No es de que le den a la persona ni siquiera lo que hizo, sino que ustedes no lo tomen en cuenta. Órale. Pues ahí sí está la cosa un poquito más difícil, ¿verdad? Pero si el Señor lo dice, es correcto, ¿sí o no? Así debería de ser. Levítico 24, 19 al 21
es otra cita donde también aparece esta parte. Dice: si un hombre hiere a su prójimo, según hizo, así se hará. Se le hará fractura por fractura, ojo por ojo, diente por diente, según la lesión que haya hecho a otro, así se le hará. El que mate a un animal lo restituirá, pero el que mate a un hombre ha de morir. Bueno, es otra parte de lo que estaba escrito ahí. ¿Y por qué lo pondrían? Entonces, cada quien tomaría la justicia por su propia mano. Pues quiero decirles que no, porque estas cosas eran aplicadas por un juez. Es decir, no es que yo, pues ahí dice la ley, voy y le hago. No. Estas cosas eran llevadas ante la autoridad, y entonces la autoridad, Dios les dio esa ley para que la autoridad, sea, entiéndase, los jueces, tuvieran un elemento de evaluación. ¿Cómo voy a castigar una falta así? Entonces, bueno, el juez ya tenía un elemento en estas cosas que Dios le dejó. Ninguna persona tenía el derecho de cobrar por sí mismo los agravios. Nosotros pensamos, cuando decimos ojo por ojo, que pues hay que darle y yo le doy. No era así. Hay que entenderlo bien. Era para que el juez pudiera evaluar y tuviera un elemento con el cual efectivamente juzgara lo que era correcto y cómo debería de aplicarlo ahí. Así que eso no le daba derecho a ninguna persona para cobrar por sí mismo los agravios recibidos. Así que esta era simplemente la norma mediante la cual un juez evaluaba la pena que debía aplicar por cualquier hecho que dañara a una persona. Entonces vamos entendiendo mejor la razón de por qué esta ley, que venía de otro lado, simplemente Dios se las anexó entre las leyes que Dios les dio. Ahora tenemos Levítico 19:18, que dice: no te vengarás. ¿Viste? Ahí está, ya desde ese tiempo. Jesús lo que dijo tenía este fundamento: no te vengarás. Dan ganas siempre, ¿no? Cuando sientes que pisotearon tus derechos, que te lastimaron, dan ganas de desquitarse, ¿no? ¿Verdad? A lo mejor no lo haces, pero a lo mejor lo piensas, ojalá le caiga una cosa de, ¿verdad? Bueno, ¿qué dice aquí? No te vengarás. Y no solo eso, dice: ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo. Lo que Jesús les dijo después está aquí. Así que, aunque Él les dijo que deberían de hacer, pero ya también estaba puesto, ¿verdad? Nada más que yo creo que ya se les había olvidado y todos nada más le ponían el ojo a la cosa de decir ojo por ojo y diente por diente. Eso es lo justo, eso es lo correcto, eso es lo que hay que hacer, y ni modo, al que le toque, pues ya ni modo. Pero no, porque aquí dice: ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo soy el Señor. O sea, yo soy el que te estoy diciendo. O sea, no es una opción. No es, ay, si tú ves, y si te parece, y si te suena lógico. Dijo, no, yo soy el Señor, yo estoy diciendo que así es la cosa. Esto es lo que debes hacer. Claro que es difícil, ¿verdad? No guardar rencor es difícil. En el trabajo hay muchas situaciones que se presentan. Pero ¿saben por qué se nos hace difícil? Porque nosotros tenemos un concepto como que nuestros derechos son muy importantes. ¿De dónde sacamos eso? ¿Quién sabe? Pero nosotros pensamos que mis derechos nadie los debe de tocar. ¿De dónde tengo el respaldo para decir eso? Realmente, si le preguntas a la gente, no sabe. No te va a poder decir, bueno, yo ¿de dónde saco eso? Es solamente porque me molesta. Es solo porque me enoja que me hagan esto, que me hagan lo otro. Entonces yo siento que si me hacen esto o lo otro, yo tengo el derecho de enojarme, de guardar rencor y de darle al otro una lección para que aprenda y deje de hacer esas cosas. Yo pienso, pero la cuestión es que Dios no piensa así. Ese es el asunto. Entonces aquí nos confrontamos
directamente con Dios. Es decir, Él dijo, no hagas esto. Yo, el Señor, lo digo, no hagas esto. Así que, pues, aunque cueste y aunque todas las cosas que tienen un costo, pues nosotros tenemos que atender a lo que el Señor nos dice. Así que Él espera que nosotros vivamos sin resentimiento. Mira, yo creo que de todas maneras Dios lo enseñó hasta por bien propio para nosotros. Porque una persona que vive resentida, vive enojada todo el tiempo. Todo el tiempo. Todo el tiempo. Entonces no puede disfrutar ni la vida porque siempre tiene ahí algo que le molesta. Entonces, ¿cómo va a vivir bien? Cuando Dios dice esto, aún está pensando en la calidad de vida que vamos a llevar nosotros, ¿me entiendes? Así que es muy importante entonces que entendamos que Él espera que nosotros vivamos sin resentimiento. Y puse ahí a una muchachona, ¿verdad?, que está muy sonriente. Los que están resentidos no sonríen. Están enojados y siempre andan ¿verdad? Están enojados. Entonces, nuestra actitud debería de ser sin resentimiento. Hay muchas veces que los derechos de uno van a ser pisoteados. Pero si ahorita vamos a entender que en realidad, ¿cuáles derechos? ¿Cuáles derechos y de dónde los sacamos? Bueno, pues ya sé que están los derechos humanos, ¿no? Pues sí, pero los derechos humanos no vienen aquí a mi casa a ayudarme con mis cosas, ¿verdad? Pues sí. Nada más dicen y andan diciendo al cuento, pero ni ayudan a las personas, ni nada, ni ayudan a las familias que les mataron un hijo, ¿no? ¿Me entiendes? Y toda la gente piensa que ayudan más a los criminales, que no es exactamente así, porque no lo es. Están viendo que no se les pase la mano, ¿verdad? Pero se les olvida ver por el muerto, o por el lastimado, o por el ofendido. Entonces, ¿qué derechos humanos? Entonces debería decir derechos humanos de los victimarios. Así deberían llamarse. Porque si no ven los dos lados, pues entonces, ¿cómo? Parecería, yo creo que deberían de verlo, pero parecería, a los ojos de todos parece que siempre están defendiendo a los criminales y que no les importa lo que sucedió. No creo que eso sea el asunto exactamente, pero así nos parece a todos cuando vemos eso y decimos, bueno, ¿y quién va a pensar por el muerto? Entonces, como se los dije, todos dicen, no, es que los dos muchachos que se murieron, y yo siempre pienso en el de la gasolinera. El de la gasolina no estaba haciendo nada, los chamacos estaban aventando piedras, palos y de todo. El de la gasolinera quiso apagar ese interruptor que tienen las gasolineras y no llegó a tiempo. Entonces, ¿y su familia? ¿Y sus hijitos? Pues no veo que nadie piense por eso. Nadie piensa. Yo en el Facebook, un cuate dijo eso, o sea, se le ocurrió y no sé por qué llegó a mi muro, pero el cuate decía así que no, que por qué, que las de los policías y que este y que el otro. Y yo le pensé, mi querido amigo, pues no lo conocía. Dije, creo que estás dejando de lado el hecho de que estos muchachos son criminales, porque ellos también mataron al señor de la gasolinera y nadie dice nada de él. ¿Y has pensado en su esposa? ¿Has pensado en sus hijos? ¿Has pensado en qué situación los dejó? Ese hombre murió a causa de esos jóvenes criminales y nadie habla de eso. Entonces me contestó alguna otra cosa y le volví a contestar. No es hacer pleito, es que entendamos, que se haga, como tú dices, justicia, pero en ambos casos, porque también esos jóvenes son criminales. Y si la autoridad hizo un uso abusivo de la fuerza, pues también, ¿verdad? Pero yo nomás oigo del uso abusivo de la autoridad, no oigo de los chamacos que son criminales. Entonces, ya no me volví a contestar. Yo le digo, ya muere porque este no me lo acabo nunca, ¿no? Bueno, entonces, hay mil situaciones, ¿verdad?, que van a provocar que haya resentimiento. La única cosa es que no tenemos permiso de guardar el resentimiento. Esa es la cosa. Tú te lo puedes dar solito si tú quieres, pero Dios no te lo da. Ese es el asunto que debemos de saber. Yo puedo estar resentido si yo quiero, sí. Nada más que eso es ir directamente contrario a Dios, ¿verdad?
es ir contrario a Dios. Y en ese caso, ¿verdad? Podemos hacerlo porque Él nos da la fuerza para hacerlo. Y si Él nos dijo que así es porque Él sabe que así debería de ser, porque Él lo hizo. Ahora, Él mismo dijo ahí lo que leímos, ¿verdad? Que si alguien te da de bofetadas, ¿verdad? En la mejilla derecha, pues entonces le voltees la otra mejilla, ¿no? Cosa que también nadie quiere hacer, ¿verdad? ¿Por qué yo? Bueno, porque si tú eres el ofendido, tienes que hacer eso. Ese es el punto. Ese es el punto. ¿Tiene su dificultad? Sí, sí la tiene. Definitivamente la tiene. La tiene. La tiene. Pero imagínate si por cada cosa que sucediera saliéramos corriendo de las cosas, pues, siempre andaríamos huyendo, ¿no? Nunca cabríamos en ningún lugar. No estaríamos bien en ningún trabajo, porque en todos los trabajos siempre va a haber alguien. Entonces, ¿a dónde estaríamos? La mejor cosa es enfrentar las cosas y luego, pues, vivir como lo que el Señor dijo, ¿no? Y bueno, pues eso dijo el Señor. Si te dan una bofetada en la mejilla derecha, está un poquito complicado eso, ¿verdad? Porque para golpear la mejilla derecha, si uno es derecho, pues entonces, ¿con qué le pega uno? La cosa es que Jesús les estaba diciendo a ellos cosas que ellos entendían. Para que yo le pegue a uno, bueno, puedo pegarle con la izquierda, pero los que somos derechos usamos más la mano derecha, ¿no? Entonces, para pegarle a uno, pues uno podía darle, entonces, un revés, ¿sí? Para darle a él en la derecha, ¿cierto? Le doy un revés. El problema es que para los judíos, golpear a alguien con el revés de la mano era sumamente ofensivo, denigrante. ¿Por qué pensaban eso y por qué llegaron a esas conclusiones? Sí, quién sabe, pero así pensaban. Y Jesús les estaba diciendo, aunque sea denigrante, aunque te golpeen la mejilla derecha así de revés, que sea denigrante, tienes que voltearle la otra mejilla para que te dé otro, con el otro revés de la otra mano, para que quedes bien completo. Uy, pero ¿cómo Jesús, bueno, Jesús no decía las cosas porque sí, o sí? Él estaba ahí cuando lo llevaron con Pilato y esos soldados lo golpearon, lo abofetearon. Y él, ¿qué hizo? Se puso al brinco, los descontó, llamó a unos ángeles para que no hizo nada de eso. Este Pilato le dijo, si tú eres rey, ¿dónde está tu reino? Le digo, efectivamente soy rey, efectivamente tengo un reino. Si yo le pidiera a mi padre una legión de ángeles, él me la daría ahora mismo. Eso le dijo Jesús a Pilato. Pilato entendió, porque una legión eran 4,000 hombres. De eso se componía una legión, 4,000 soldados. Así que Jesús le dijo, si yo le pidiera ahorita a mi padre una legión, él me la daría. Los alcances de eso, digamos, Pilato los podía medirlos en cuanto a los alcances de lo que él tenía entendido que era una legión, de sus soldados, que eran soldados fuertes, aguerridos, dispuestos a luchar, bien entrenados, ¿verdad? Pero la cuestión es que por ahí en el Antiguo Testamento hay un lugar donde dice que Dios envió un ángel a una cierta situación. Un ángel mató 150,000 personas. Un ángel solito. Realmente lo que Jesús dijo. Mi padre me podía dar 4,000 ángeles ahora mismo. ¿A cuántos podían matar? Si uno se echó a 150,000 de volada. ¿Viste? Eso no lo comprendió completamente Pilato, porque nada más pensó en lo que él conocía de lo que era una legión. Y probablemente no había leído aquella parte donde un solo ángel hizo esa cosa.
Así que eso es lo que le dijo Jesús, pero yo no lo voy a defender. Ahora, los que lo golpearon eran precisamente esos soldados recios, fuertes. No creas que le daban así, quedito, ¿entiendes? Le pegaron fuerte. ¿Cómo dijo Jesús? Bueno, la profecía acerca de él. Lo verán, pero sin atractivo para que lo deseemos. ¿Por qué dice así? Pues porque él estaba desfigurado de la golpiza que le dieron ahí. Además, no solo le pegaron con las manos, sino dice que tomaban la caña y le dijeron: este es tu cetro. Es una caña, ¿no? Un palo, lo que sea fuerte, ¿no? Y luego se lo quitaban y con la misma caña le pegaban en la cabeza. Así que cuando él salió ahí, él estaba totalmente hinchado. Digo, al Márquez, el Pacquiao, le rompió la nariz con 2, 3 guamazos. Porque él lo noqueó, pero Pacquiao quedó limpio de la cara. Pero Márquez quedó cortado, con un ojo morado. Si hubiera seguido pegando, lo desfiguran, pues. Ahora piensa cómo nosotros pensamos que Jesús salió ahí, ¿verdad? Como siempre tenemos una idea, pues porque esa es la idea que tenemos de cómo lo representamos, y tenemos un Jesús que le salen aquí unas gotitas de sangre, otras por aquí, unas gotitas por aquí, unas acá en sus rodillitas. Pensamos que ese es así, ¿verdad? Que ese es el Jesús que así era, que así estaba en la cruz. Esa es una mentira. A él le dieron una golpiza ahí, de verdad. Así que él salió con la cara deshecha de todo. Lo escupieron, le pegaron, le dieron con la caña. ¿Cómo esperabas que estuviera? Le pusieron esa corona de espinas. ¿Cómo crees que se la pusieron así? Ay, con mucho cuidadito. Ay, a ver, ponte bien para que te quede bien. No, o sea, y eran las espinotas de este pelo, ¿no crees? ¿Me entiendes? Y se le metieron a fuerza. Aparte de la golpiza que le habían dado. Entonces él estaba desfigurado y estaba desnudo. Y lo único que lo cubría era su propia sangre. Él estaba desnudo. Le quitaron toda la ropa y lo subieron a la cruz desnudo, cubierto solo por su propia sangre, de la tremenda golpiza que le dio. Jesús ya ni siquiera pudo llevar su cruz completa. Se lo cargaron, pero se cayó, o sea, ya no podía. Ya era más de lo que él podía llevar. Ahorita vamos a ver también eso. Así que, vaya, cuando él dijo esto, no estaba hablando nada más de digamos, como nosotros decimos, de dientes para afuera, ¿verdad? Él sabía lo que iba a pasar con él mismo y él nos iba a dejar un ejemplo de que así era. El apóstol Pedro entendió perfectamente eso, porque cuando él escribe dice que él dejó pisadas para que nosotros caminemos en ellas. Es decir, que nosotros debemos ir pisando donde él pisó. Él pisó eso. Él sabía del sufrimiento, él sabía de los golpes, él sabía del dolor que otros causan. Y dice la Biblia que no abrió su boca. Lo más que dijo fue: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Pero esa es otra situación, porque ahí el pecado de todas las gentes estaba sobre él. Y probablemente el Padre dejó de mirarlo por un momento y él se sintió, y para mí es la peor cosa, no fueron tanto los golpes, no fue todas las ofensas que recibió en la vida, sino ese momento donde el Padre, por un momento, es como si mirara para otro lado y no lo viera a él. Y Jesús resintió eso. ¿Por qué me has abandonado? Por primera vez se sintió abandonado de Dios. No estaba abandonado, pero por primera vez se sintió así, cuando todo el pecado de la gente estaba sobre él. Yo creo que no entendemos muchas veces porque tenemos esos retratos que ya nosotros conocemos. Ahora, es improbable que nos anden abofeteando por la vida, ¿no? Digo, ¿cuántas veces te han abofeteado? Pero seguramente seremos insultados. Seguramente te insultarán. Lo que Jesús nos enseña es a no responder a los insultos. A no responder a los insultos. Y es a lo primero que nosotros queremos responder. A él lo acusaron de ser glotón, lo acusaron de ser borracho.
Jamás se defendió, jamás dio explicaciones de nada, ¿verdad? Pero decían que era eso. Los judíos le dijeron, demonio tienes, ¿verdad? O sea, estás endemoniado, le dijeron. O sea, ¿verdad? A los primeros cristianos se los acusó de canibalismo, porque ellos decían que celebraban la cena del Señor, ¿no? Y como Jesús les dijo, el que no come de mi cuerpo y bebe de mi sangre, que tampoco es una cosa literal, pero la gente que leyó eso lo usaron para decir, no, esos cuates hacen estas cosas, comen carne humana y beben sangre humana, así que cuando se juntan a hacer esas barbaridades. Los acusaron de celebrar orgías, porque pues ellos se reunían para sus agapes quería decir una fiesta de amor, de cariño, ¿no? Y los demás decían que ellos se reunían para hacer orgías, que eso que hacían eran orgías. De eso los acusaron de incendiar a Roma. ¿Y quién incendió Roma? Nerón, ¿verdad? Nerón. Pero acusaron a los cristianos y que ellos fueron. Hay por ahí un librito que no tiene autor, que se llama El mártir de las catacumbas. Puedes conseguirlo, es un librito pequeñito, muy bueno, ¿verdad? Yo creo que sí se puede conseguir por ahí. Lo interesante de eso es que describe las catacumbas donde se escondían los cristianos. Y describe cómo morían muchos cristianos. Los echaban a los leones, ¿verdad? Pero ¿sabes una cosa? Ellos siempre morían cantando. Y era algo que no entendían los demás. Los ponían ahí en medio del coliseo, antes de que salieran las fieras, para devorarlos. Les echaban leones, les echaban animales para que los devoraran, hambrientos. Y ellos se ponían a cantar a Dios. ¿Ves? Morían sin quejarse, sin acusar a nadie, sin lamentarse. Y nosotros hemos perdido eso de vista. Así que lo que Jesús nos enseña y que debemos de aprender de él es a no resentirnos, a no tomar nada personal y a nunca vengarnos, a nunca vengarnos. Porque la venganza trae cosas peores, ¿entiendes? Hay lugares donde por la venganza se acaban familias, ¿sí o no? Y es lo que digo, porque mataron a uno, entonces luego matan a otro de la otra familia, y luego los otros matan a otro, y así se van y ahora se acaban las dos familias. ¿Y qué resolvieron? Nada. O sea, es más desgracia que beneficio. Así que eso es lo que Jesús nos dice. Por lo cual nosotros debemos de tener esa claridad en nuestras vidas, porque somos muy prontos para hacer esto. Y de que da trabajo, lo da, ¿verdad? De que da trabajo, da. Se siente feo que no te den tus derechos, que no te tomen en cuenta, ¿no? Y uno puede decir, bueno, es que yo hice esto desde hace cuánto tiempo, yo mira cómo me tratan ahora. Pues Jesús hizo la tierra, porque dice que por medio de él se hicieron todas las cosas y para él se hicieron todas las cosas. Y cuando él vino a su tierra, a sus humanos, porque eran de él, pues no lo querían, lo rechazaron. Quien podía exigir todos sus derechos era él, y no los exigió. Y como sus criaturas lo ofendieron. Así que nosotros tenemos que entender eso. Nada personal. Hay muchas cosas que suceden, definitivamente. Que porque en el trabajo, que porque el jefe sabe menos que yo. De modo, ¿verdad? ¿No les ha pasado eso? El jefe sabe menos. Yo tuve un jefe ahí en Salinas y Rocha cuando trabajé ahí que estaba, pero en la calle, el pobre cuate. Pero era mi jefe inmediato. Teníamos el jefe del departamento y luego él era el subjefe. Y pues no sabía muchas cosas. Y bueno, y la gente se queja de eso, pues es que si no sabe. Pero yo recuerdo que venía y me decía, oye Ávila, es que, ¿cómo es esto y esto y esto?
Y yo dentro de mí decía, ¿quién lo puso de su jefe? ¿Quién lo puso de su jefe? Él debería saber todo. No lo sabía. Pero yo le contestaba bien y le enseñaba y le decía, no, pues mira, esto es así, 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 esto es así, 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 esto es así. Ah, pues qué bien, órale. Porque esa es la obligación de uno. ¿Me entiendes? Si tú estás ahí, si tú lo sabes, pues tú tienes que decir lo que tú sabes. Porque para eso te pagan, ¿cierto? ¿O no? Entonces, son detalles que nosotros no consideramos. Se siente feo, sí, porque uno dice, bueno, yo puedo estar en ese lugar, bueno, pues les tengo que decir, les tengo que soplar. Pero no nos llevamos bien siempre, o sea, no tuvimos nunca ningún conflicto ni nada, y definitivamente yo le contestaba varias de sus cosas que él no sabía. Entonces, así pasa. Y nosotros tenemos que entender esas verdades de parte del Señor. Romanos 12, 19, ya estamos en el Nuevo Testamento, y aquí nos dice, amados, nunca. ¿Cuándo? Nunca tomen venganza ustedes mismos, sino den lugar ¿a qué? A la ira de Dios. Porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Nada más que Él paga cuando Él quiere pagar, no cuando tú quieres que Él pague. Porque, ¿verdad? Todos quieren, pero ya págale de una vez. No. Él paga cuando Él quiere, ¿verdad? Él paga cuando Él quiere, pero fíjate lo que nos dice. No debemos dar lugar a la venganza. Hay gente que te puede ignorar, que te puede hacer menos, que puede tener un conflicto contigo, aunque tú no le hagas directamente algo, y por tener la acción para poderlo hacer, pues te puede causar problemas serios. Pero lo mejor que podemos hacer, en lugar de desquitarnos, en lugar de vengarnos, es orar a Dios y darle lugar a Dios y decir, Señor, pues yo te suplico que aquí tú hagas algo. Yo tuve algunos conflictos con alguna persona, dicho sea de paso. Ya no está esa persona en este lugar, ya salió el peine de todas sus barbaridades que hacía el tipo, pero en el momento pues no le creían a uno, y yo les advertía a las personas que estaban al cargo, esta persona, aguas, es una amenaza, pero no me creyeron. Y bueno, yo vi que ya las cosas no iban bien y yo empecé a orar a Dios, y todas las mañanas oraba a Dios, Señor, yo te ruego que ellos tomen una iniciativa para que no digan que después uno se salió y que no hizo y que no, por favor. Yo me tardé un año orando a Dios en esto, hasta que eso sucedió. Y yo llegué y tenía que hablar con él porque pues él era la autoridad ahí, ¿verdad? Y le fui a pedir un préstamo y él me dijo, ¿y por qué no mejor te liquido? En ese momento, cuando él me dijo eso, ¡cling!, se me prendió la luz acá adentro. Y dije, esta es la contestación por la que he estado orando a Dios. Ahí está la iniciativa personal. Le dije, va. Y no creas que le dije, no, pues tengo 35 años de estar aquí, o sea que vele haciendo cuentas. No, me dio una miseria lo que él quiso darme. Y yo dije, está bien, está bien. Su abogado ahí en conciliación, que teníamos que ir a firmar los papeles, le digo, oiga, la mayor parte de las personas que hay alguna situación con esto, pues siempre pelean, traen sus abogados, siempre es un pleito. Y usted, yo lo veo bien tranquilo, no dice nada. Le dije, mire amigo, a mí Dios no me mandó a pelearme con nadie, así que no tengo por qué pelearme con nadie. Yo creo que él entendía, le dice, este cuate tiene un montón de años aquí, lo que le están dando es una miseria, ¿cómo es posible que no se defienda, no meta a sus abogados? Y sí podía haberles ganado yo un juicio porque tenía todos los elementos para eso, ¿verdad? Pero no, Dios no me mandó eso. Yo oré eso a Dios, que ellos tomaran la iniciativa. Cuando la tomaron, dije, ahí está la respuesta de Dios.
vamos a donde quieran y listo, punto, se acabó. Entonces me dijo, es que es poco lo que le dan. Le dije, si al Señor lo valoraron en 30 piezas de plata, pues yo hasta salí ganando. No. Pero todo este proceso, todo este trámite es doloroso, sí. Sí, porque es injusto. Porque además no les has hecho nada. Y claro, salí de ahí y toda la cosa, ¿verdad? Ya, ¿con cierta molestia? Sí. Porque yo dije que malas obras son, ¿verdad? Pero hace poco los líderes de ahí nos invitaron a mi esposa y a mí a comer a su casa y entonces me dieron toda una explicación. Que ¿por qué me fui? Yo, si no me fui, me fueron. Pero es que no era eso. Bueno, eso dicen ustedes, pero su encargado me dijo otra cosa. Pero es que no era lo que queríamos. Entonces ustedes me hubieran hablado a mí. ¿Por qué no viniste tú con nosotros? Pues porque cuando vine y les dije cosas técnicas no le hacen a uno. Y creían que él tenía, ahora que ya salió el peine, a ver si ya se dieron cuenta que es un maldoso. Pero no hay problema, nosotros les seguimos amando a ustedes y no tenemos nada en nuestra cosa, ni siquiera contra él, aunque se sintió feo, pero no tenemos nada contra él. Como les digo, es doloroso, sí lo es. ¿Para qué vamos a decir que no? Sí lo es. No es fácil, es doloroso, sí. Pero nuestra respuesta debe de ser con Dios. Señor, tú, porque tú eres el que me pusiste aquí, y si tú dices, pues órale. Que sí. Así que, pues, todas estas cosas para nosotros tienen un cierto grado de dificultad, pero Jesús pasó por más dificultades que esas, ¿verdad? Y uno, pues es un pecador, pero él no tenía pecado, él no tenía ni por qué pasar por ninguna cosa. Yo puedo decir, bueno, pues ahora me pasa por andar de pecador, ¿verdad? Alguna cosa por ahí que me caiga, ¿verdad? Pues ya ni modo. Pero él no pueden decir que él tenía pecado. A él no deberían de verle. Bueno, si a él que no tenía pecado le pasaron un montón de barbaridades, entonces tú y yo, ¿qué derechos tenemos? ¿Viste? Ese es el problema con nosotros, que nosotros nos sentimos que tenemos muchos derechos. No tenemos ningún derecho, porque somos esclavos de Jesucristo. Nada más que tampoco entendemos esa palabra, pero en el tiempo de Jesús, los esclavos no tenían absolutamente ningún derecho. Sus hijos le pertenecían al patrón. Su esposa le pertenecía al patrón. Si el patrón quería matar a su esclavo, lo podía matar y nadie decía nada porque decían de su esclavo, es de su pertenencia y lo puede matar a la hora que quiera. Pero nosotros no entendemos eso. Pero la Biblia dice que somos esclavos, y así decía Pablo. Pablo, apóstol, Pablo, esclavo de Jesucristo. Y no eran palabras. Él también sufrió un montón de barbaridades por causa del Evangelio. ¿Viste? Así que nosotros tenemos que entender esta cuestión. ¿Qué dijo Jesús en lo que leímos? Y si alguno te quiere quitar la túnica, no se la niegues, dale también la capa para que se vaya contento. ¿Viste? Es que ellos como vestían, ellos usaban, bueno, algo que podían usar como ropa interior, para cubrir partes íntimas, y luego una túnica sobre eso de lino, de algodón, delgadita, ¿verdad? Y luego sobre eso usaban una capa, ¿verdad? Así que la túnica era la parte interior de su vestido y la capa era la vestimenta exterior que usaban como una toga, ¿verdad? En el día, y como cobija les servía en las noches para cubrirse del frío. Y era una cosota, ¿no? Grandota para poderse envolver bien y no pasar fríos. Así que Jesús les dijo eso: si te pide la túnica, no solo la túnica, dale la capa también, ¿verdad? Así que nada más que en la ley se estipulaba que una persona no podía retener el vestido de alguien a causa de una deuda. Es decir, podía darle por garantía, pero antes de que oscureciera tenían que regresarle su ropa aunque no pagara. Eso marcaba la ley. Dice, porque ¿y dónde se va a dormir? ¿Con qué se va a cubrir? Decía Dios. No puedes, aunque te deba, no puedes quedarte con su capa. Se la tienes que regresar.
Entonces, pero fíjate, Jesús dijo no, además se prohibía que le quitaran la capa. La capa era muy importante, entonces se prohibía eso. Bueno, pues Jesús dijo, pues si te quitan la túnica, tú dales la capa, no hay problema, ¿verdad? Así que lo que Jesús nos enseña es que no debemos esperar la satisfacción de nuestros derechos. Ese es el punto. No debemos esperar eso. Siempre esperamos eso. Pues de aquí en adelante, a partir de hoy, no esperes eso, porque eso no es lo que Dios espera de nosotros. Si tú esperas que todos te den el trato adecuado, que todos respeten tus derechos, pues no estás del lado que debes de estar. Eso es lo que Jesús dijo. Éxodo 22, 26 y 27. Vean lo que yo les dije. Si tomas en prenda el manto de tu prójimo, se lo devolverás antes de ponerse el sol, porque es su único abrigo, es el vestido para su cuerpo. ¿En qué otra cosa dormirá? Y será que cuando él clame a mí, yo le oiré, porque soy clemente. Fíjate lo que Dios dijo. ¿Cuál es la implicación de esto? Que aunque él te deba y tú lo dejas sin sus cosas, si él clama a mí, yo le voy a oír, y entonces vas a tener una bronca tú conmigo, porque yo lo voy a oír a él, porque yo soy clemente. Tú no, pero yo sí. Yo no puedo verlo, que pase una noche sin poderse cubrir. A ti puede no importante, pero a mí sí me importa. Eso es lo hermoso de Dios, ¿no? Fíjate, Dios no le dijo, es que tú tienes derecho porque te debe. Le digo, no leas si te debe o no. Pero si tomaste la prenda, su capa, se la devuelves antes de que se ponga el sol. Porque yo no puedo verlo pasando frío. Y cualquiera que clame a mí, yo lo voy a oír. Fíjate, entonces, ¿qué derechos tenía el otro? Pues sí le debía, pero no podía hacer eso. La ley lo marcaba. Así que esto es muy importante, ¿verdad? Nosotros esperamos siempre que nuestros derechos sean satisfechos. Bueno, no es cristiano eso, de una vez te lo digo. No lo es, y Jesús por eso lo dijo así. Hay muchas cosas que pueden suceder dentro de estas cosas, ¿verdad? Que no hemos entendido. Dijo Jesús, y si te obligan a llevar una carga por una milla, ¿qué dijo él? Ve con el 2. Ve con el 2. Nada más que aquí hay una palabrita, que esa palabrita obligar viene de un vocablo persa que significa correo. El correo. Y resulta que los persas tenían un sistema extraordinario de correo, de lo mejor que ellos idearon. De ahí viene el nombre de correo postal, le dicen, ¿no? ¿Verdad? O servicio postal, ¿verdad? De ahí viene. Nada más que a veces, como les digo, no lo sabemos. Así que tenían un sistema postal. ¿Pero por qué era postal? Pues porque en todos los caminos, los persas en todos los caminos ubicaban una posta, que la enterraban, la ponían bien en el camino, una posta, digamos, a un día de viaje. Así que en cada posta el correo podía hallar comida para él, forraje para su caballo y alojamiento. Así que de eso se trataban las postas, y por eso es el correo postal. Ahora ya no es el nombre, pero vean de dónde nació el nombre. Eso era lo que hacían. Entonces, a viaje de un día ponían una posta y luego otra, y así, hasta cubrir todos los caminos. Resulta que entonces, si por alguna razón en el lugar de la posta no hubiera alimentos, estaban obligados las personas que estuvieran por ahí a darle estas cosas al correo. Estaban obligados. No era si querían, no era si tenían ganas, no era si les parecía bien, era una obligación suplir las necesidades del correo.
Y si por alguna razón el correo no pudiera llevar el mensaje a la siguiente posta, entonces tomaban a alguien de ahí y tenía la obligación de ir a dejar el mensaje hasta la otra posta. ¿Cuáles derechos? Nada más que nosotros somos muy especiales con eso. Y se nos tiene que quitar eso porque eso no es cristiano, no es de Dios. Él no espera que nosotros estemos defendiendo toda la vida nuestros derechos. El que defiende nuestros derechos es Dios. Y si Él no los defiende, estamos en la calle. En la calle. Te lo digo. Estamos en la calle, literalmente. Si Él no los defiende, olvídalo. Aunque tengas la mejor abogada y aunque tengas las mejores cosas, créemelo, si Dios no está con uno, entonces todos contra uno, ¿verdad? Porque dice, si Dios es conmigo, ¿quién contra mí? Pero si Dios no es conmigo, todos contra mí. Entonces échale, ¿cuál quieres tú? ¿Cuál quieres? Porque tenemos que entender esta verdad. Por eso Jesús les dijo esto. Ellos todos los de ahí entendían, nosotros no, por eso hay que explicarlo. Ellos entendían perfectamente bien. Te podían obligar, tenías la obligación de llevar algo, punto y se acabó. No, nada de que yo, ¿por qué? Pues yo tengo mis cosas y yo estoy trabajando, pues que busquen otro. Eso no es así. Así que había esta obligación. En otras palabras, no hacemos lo que se nos antoja. Pero muchos sí viven haciendo lo que se les antoja. No hacemos lo que se nos antoja, sino lo que debemos de hacer. ¿Cuándo vamos a entender eso? Lo que debemos de hacer. Lo que debemos de hacer. No lo que yo quiero hacer y cuando yo lo quiero hacer. ¿Verdad? Es muy importante que entendamos esta verdad. Y ahorita les voy a dar un ejemplo de algo así. Marcos 15, 1. Marcos 15, 21. Dice, y obligaron, ¿cómo? A ver, no. ¿Qué dice? ¿Y qué? A ver, díganmelo todos. ¿Y qué? Obligaron. Otra vez díganmelo todos. Obligaron. ¿A quién? A uno que pasaba, cualquiera, que venía del campo. ¿Cómo se llamaba ese varón? Simón de Cirene. Y nos dice hasta padre de Alejandro y Rufo. No sé para qué nos dice quién era y qué tenía, ¿no? ¿A qué lo obligaron? A que llevara la cruz de Jesús. En las películas a veces hemos visto que como que este llega muy ofrecido, ¿verdad? Muy buena onda y le ayuda a cargar. No es cierto. Lo obligaron. Es decir, simplemente con que el soldado tocara con su lanza su hombro, el cuate reaccionaba. Aquí estoy a la hora. ¿De dónde venía? Del campo, venía de trabajar. O venía de lo que fuera que estuviera haciendo, pero venía del campo, no estaba jugando. Tenía familia, por eso yo creo que nos dice quiénes eran sus hijos. Él podía ver, de hecho, es que tiene que ver a mis hijos. Una vez que el soldado tocaba con su lanza su hombro, el cuate tenía que estar dispuesto a hacer lo que le iban a pedir. ¿Y qué le pidieron? Lleva la cruz porque Jesús ya no puede. Ahora tú cargas la cruz. ¿Y yo qué culpa tengo? ¿Yo qué culpa tengo? Ustedes que le pegaron, ¿para qué le pegan así? Me han quitado todas las fuerzas, cárguenla ustedes. Dijo algo así. El cuate tomó la cruz y la cargó y la llevó hasta allá. Estaba obligado. Y ese es el punto. Nosotros estamos obligados. Pero si no entendemos eso, siempre queremos hacer lo que se nos pega la gana. No es la conducta que se espera de nosotros como cristianos. No hacemos lo que se nos pega la gana, sino lo que debemos hacer. Todo tiene un costo, ¿sí o no? Y no es cuestión del costo, es cuestión de que lo debemos de hacer. Así que esa palabrita, digo, y si te obliga a
caminar una milla, que le dijo, ve con él 2. Lo que estaba diciendo Jesús es, y hazlo de buena gana. Hazlo de buena gana. Mucha gente trabaja y se está quejando de su trabajo, ¿verdad? De que estoy muy cansado, de que no tengo tiempo, de que es muy pesado, de que no tengo quien se... O sea, entonces, ¿para qué trabaja? Pues que no trabaje. ¿Verdad? Si trabajamos debemos ser alegres, debemos hacerlo con alegría, debemos hacerlo con gusto, ¿sí o no? Nos debe de... Es que no me gusta el trabajo. Es que yo tengo ciertos gustos. No me preguntas si me gusta. ¿Me entiendes? Yo debo de hacer que me guste. ¿Me entiendes? Yo debo hacer que me guste. Eso es lo que debo hacer, que me guste. Y entonces cumplo con esa parte de saber que estoy obligado. Y ahora finalmente la generosidad. Porque Jesús también tocó esta parte. En esta parte nada más. Como dijo, al que te pida dale, y al que te pida prestado no le niegues la ayuda. La vida cristiana es una vida de dar. El problema es que nosotros estamos acostumbrados a dar limosna, ¿sí o no? Tenemos eso en la mente. Y cuando nosotros damos, lo que damos es limosna, o muchas veces hace una limosna. Pero no es exactamente lo que Jesús nos quiere enseñar. La vida cristiana es una vida de dar. Y Jesús dijo, al que te pida, dale. Pero es que hay un montón que me piden. ¿No es lo primero que pensamos? En cada semáforo me piden. Yo, por supuesto que no creo que Jesús estuviera pidiéndonos hacer una cosa que vaya a dañar a otros, ¿verdad? Hay muchos alcohólicos que piden dinero pues nada más para seguir tomando alcohol, ¿no? Quizás debemos de pedir a Dios sabiduría, a quién sí le doy y a quién no le doy, ¿verdad? Pero debemos de tener la disposición de hacerlo. Una vez, estando con Wayne Myers, que fue a visitarnos allá a Yucatán, nos paramos en un semáforo y él es un hombre que habla mucho del dar y todo, y hacía vivir toda su vida, es un gran ejemplo, tiene 90 años y por sus manos han corrido millones de dólares. Y con esos millones de dólares ha puesto techos a miles y miles de iglesias aquí en México, en toda la República. Así que tenían que hacer un esfuerzo levantando las paredes y él llegaba y les ponía un techo, ¿verdad? Y así ha sido. Y no solo aquí, sino en un montón de lugares. Pero en toda la República la gente lo conoce porque él llegaba y les ayudaba con esa parte. Y son millones de dólares ya haciendo las cuentas. Y entonces paramos en el semáforo y el cuate se acercó y me pidió, y entonces no le di nada. Y entonces él me dijo, es preferible darle a 20. Quizás no todos lo necesiten, pero habrá una persona que lo necesita. Como yo no sé quién lo necesita y quién no, es preferible darle a los que le piden a uno. ¿Y qué le puedo decir? Tenía absolutamente la razón. Fue una buena lección que yo aprendí de él. Así que no debemos rehusarnos, eso es lo que dice aquí. No debemos rehusarnos, siempre debemos de dar. Siempre debemos dar. Que luego se le acaba uno, ¿verdad? Un tiempo yo hacía un cambio, decía, bueno, pues voy a cambiar 100 pesos, que son 100 pesos, y los cambio por monedas y a todos les doy. Pero ahora ya se me olvidó otra vez, ¿verdad? Ya se me olvidó cambiar de hacer. Nadie nos obliga. Es algo que debemos ser gustosos, y Jesús dice que a todo el que nos pida debemos de dar. Como dije, quizá el límite sería no estimular la haraganería ni los vicios, cosas así, ¿no? Pero es mejor dar a varios mendigos que no necesitan que negarle a uno que efectivamente necesita. Esa es nuestra obligación, ayudar a los necesitados. ¿Y yo qué culpa tengo? Ninguna. Es tu obligación y la mía. Es nuestra obligación.
no es culpa, es nuestra obligación, porque tú naciste en una casa bien, porque nunca en tu vida has tenido necesidad, porque no sabes lo que es padecer hambre, porque todo te lo han dado desde chico. ¿Piensas que así vive la mayor parte del mundo? Pues no es cierto. La mayor parte del mundo tiene mucha necesidad. Debería uno de darle gracias a Dios y gracias porque pues a mí me ha ido bien en la vida, ¿verdad? Me han dado todo, pero yo debo de tener esa obligación para los que no tienen. Así que eso es algo que debemos de entender, porque Jesús lo dijo que así debe ser. No es como nosotros queramos, no es en nuestros argumentos, es como Él dijo que debe de ser. Debemos de ayudar al necesitado, ¿verdad? Deuteronomio 15 ya estaba desde allá. Jesús les recordó cosas, fíjense, en esta ocasión Jesús les recordó cosas que a ellos ya se les habían olvidado. Deuteronomio 15, 7 y 8. ¿Cómo dice? ¿Si hay qué? Si hay menesterosos ¿Contigo hay menesterosos o no? A donde voltees, a donde voltees hay gente que necesita. Si hay un menesteroso contigo, uno de tus hermanos, es que no son mis hermanos. Bueno, aquí dice que son tus hermanos. Entonces, ¿ahora qué? Jesús dice que son nuestros hermanos. No, a veces hasta con desprecio se les mira. Dice, en cualquiera de tus ciudades en la tierra que el Señor tu Dios te da. ¿Qué dice? ¿No qué? No endurecerás tu corazón, ni cerrarás tu mano a tu hermano pobre, sino que le abrirás libremente tu mano y con generosidad le prestarás lo que haga falta. ¿Para qué? Para cubrir sus necesidades. No es limosna. ¿Ya viste? No es limosna. No es limosna. Todos los que estamos aquí deberíamos de estar ayudando a alguien más. Todos los que estamos aquí deberíamos de estar ayudando a alguien más. Si te fijas, siempre hay una oportunidad para hacerlo, porque hay muchas personas que tienen necesidad. Hay una cita que dice que cuando lo haces, tendrás muchas bendiciones. No sé si te has fijado, tú le das 2 pesitos a una persona y ¿qué te dice? Dios te bendiga, Dios te lo multiplique, Dios. Era lo que Jesús decía. Cuando tú das, recibirás muchas bendiciones, te van a bendecir. Te van a bendecir. ¿Viste? Pero a veces no entendemos esas cosas que son muy simples. Luego, es suplir la necesidad. La dádiva debe suplir la necesidad, de manera que, como dije, no es una simple limosna. El dar no solamente coadyuva a la pobreza en sí, sino que también coadyuva en la humillación que generalmente acompaña a la pobreza. Así que en este espíritu y con estos ojos debemos de ayudar a los demás, coadyuvando, ¿verdad?, en la pobreza que muchos tienen. Siempre debemos de hacer un espacio para eso. No todos son nuestros hijitos, nuestros nietecitos, nuestra familia, la que consideramos familia. Si vivimos así, somos sumamente egoístas. Tenemos que mirar un poquito más allá, y como él dijo, son tus hermanos pobres, menesterosos. Pero siempre uno tiene que extender sus manos, ¿entiende? Debemos de ayudarles en lo que podamos. Y vas a ser bendecido por eso, porque Dios mira todas las cosas. Deuteronomio 15:11. Yo veo que lo que Jesús les dijo ya estaba ahí desde ¿verdad? Dice, porque nunca faltarán pobres en tu tierra. Ahora fíjate, como dice, ¿por qué? Nunca faltarán pobres en tu tierra. Pero ¿y por eso qué? ¿Por eso qué? Te ordeno. A ver, pero díganmelo todos, así como una enjundia. ¿Por eso qué? Te ordeno. No es si tú quieres, no es si me da la gana, no es si me parece bien, no es si me gusta hacerlo.
Dice, por eso, yo, tu Dios, el que dice soy tu Dios, te ordeno. Es un mandamiento, no es una opción. Con liberalidad abrirás tu mano a tu hermano, al necesitado y al pobre. ¿Dice? No, pues sí, ¿verdad? Sí la pone más alta el Señor, claro que sí. Pero Él te va a bendecir para que tú hagas también esto. Cuando tú lo haces, recibes bendición. Nada más que nosotros estamos esperando primero tener la bendición para luego entonces hacerlo. Pero es al revés, ¿no? Como digo, da y se te dará. Da y se te dará. Da y se te dará. Hay que entender eso. Así que en esta parte, pues no solo coadyuvamos en la pobreza, sino también en la humillación que generalmente acompaña a la pobreza, y que el pobre reciba un trato digno de ti. Quizás todos lo vean con desprecio, pero tú lo veas con otros ojos, con cariño, como Dios lo vería, ¿no? Como Dios lo vería. Entonces, eso es lo que Dios espera de nosotros, eso es lo que Jesús estaba diciendo para cada uno de nosotros. Así que vamos a terminar con esto: dar a Dios. ¿Cuántas veces hemos oído que la gente le dice que le da a Dios un cigarro, que le da a Dios quién sabe qué? Le dan un montón de barbaridades, ¿no? Todos. Y otros, no, pues que te voy a dar alabanza y que te doy quién sabe qué, y que te doy no sé cuántas barbaridades. Pero yo te voy a decir una cosa: si en realidad queremos darle a Dios, debemos saber qué es lo que Él quiere que le demos, ¿no? Porque es feo que te den un regalo que tú ni quieres, ¿no? ¿No te ha pasado? Te dan un regalo y dices, ni me sirve, ni me gusta, ni nada. Bueno, sí, ay, no, es que lo que importa es el detalle. No, ¿qué importa el detalle? Ni qué nada. Bueno, todos nos salimos por esa tangente. Pero lo que importa es el detalle. Pues sí, pues el detalle ese no me agrada, no me gusta, no me pasa. De nada sirve. De nada sirve. Esa es una manera humana de pensar. Es que lo que importa es el detalle. No. Lo que importa es que demos lo que realmente le gusta a la persona, ¿verdad? Sí, porque si no, entonces ¿para qué? ¿Verdad? Si en realidad queremos darle algo a Dios, he aquí una buena oportunidad de hacerlo. La misma Escritura nos dice lo que es agradable a Dios, y una de esas cosas es darle al pobre. Eso es lo que quiere Dios. Y además tiene una promesa de bendición, por si fuera poco. Y aquí está la cita para que lo veas: Proverbios 19:7. Como yo tengo la versión de lo... A ver, tú léemelo en tu versión, Roberto. Proverbios 19:7. 19:17. 19:17. Ahí voy. Te esperamos. Es que no tengo mi Biblia. ¿No tienes tu Biblia? No. ¿Y esa se abre sola o qué? No. Nada más la que sí. ¿Qué dice? 19:17. Al Señor prestará el que da al pobre, y el bien que ha hecho se lo volverá a pagar. ¿Viste? Así dice ahí. Y acá esta de la nueva latinoamericana de hoy dice: el que se apiada del pobre presta al Señor. El que se apiada del pobre, ¿a quién le presta finalmente? Al Señor. Escucha eso. Lo que tú le das a la persona que necesita, en realidad se lo estás dando a Dios. Y eso es algo que a Él le agrada. ¿Ves? Así que si realmente queremos darle, no es que te doy mi canto y luego cantas re feo. No, ¿para qué le vas a dar eso, man? Si ya tiene unos ángeles que cantan re bonito en el cielo, y tú vas a echar a perder eso. No es que yo te doy mi canto, Señor, te doy mi... ¿Qué, hermano? Dale esto, dale al pobre y le estarás dando a Dios. Y no solo eso, dice, Él lo recompensará por su buena obra. ¿Viste? O sea, Él dará una recompensa. ¿Ves? Él te va a recompensar, te va a abrir la puerta, te va a abrir bendición, Es verdad eso. Yo lo he visto en mi vida en muchas ocasiones.
Por eso siempre debe uno de tener esa vista puesta en otras personas aparte de nuestra familia. No quiero decir que le quites el pan a tus hijos, pero quiero decir que dejes de pensar un poquito nada más en lo tuyo y te enfoques en que hay muchos que tienen necesidad, como dijo el Señor, y que es nuestra obligación. Yo te ordeno que lo hagas, dijo el Señor. Así que ya ni me da para dónde hacerlo. Pero no lo voy a hacer porque simplemente me obliga el Señor y ya, sino lo voy a hacer con gusto. Claro. Y voy a mirar con cariño a esas personas que nadie más mira con cariño, que quizás la mayor parte de la gente las mira con desprecio. Y que a lo mejor también en alguna ocasión yo he mirado también con desprecio, ¿verdad? Pero, pues bueno, podemos empezar a hacerlo, ¿verdad? Porque es algo que el Señor quiere de todos nosotros, ¿verdad? Y con eso estamos seguros de que le estamos dando al Señor, y además, por si fuera poco, tienes una promesa de bendición para ti. Para Dios te bendecirá. Así que, pues, hemos terminado. Que Dios me los bendiga a todos.